@JulioSánchezCristo Oficial. Don Daniel Páez es el director jurídico de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Don Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y primero le deseo un muy feliz 2025. No, don Daniel, y lo que vamos a hablar es muy importante, por eso voy a recuperar la señal con don Daniel Páez. ¿Cuál es el tema? ¿Me escucha bien? Ahora sí le escucho perfecto, gracias. Don Daniel, le decía que feliz año. Sí. Igualmente, Julio, para usted y para todo su equipo de trabajo y su amable audiencia, un feliz año. Mire, la semana pasada aquí el señor de Muelle 13, del Venture Group, nos dijo que la ANLA no tenía jurisdicción sobre la licencia de ese muelle. Y yo consulté con un abogado y me dijo, no necesariamente es como está diciendo Muelle 13. Y me dijo que la norma era muy clara. La jurisdicción ambiental para terminales de carga en Colombia dice que si el terminal mueve más de 1.500.000 toneladas y barcos de 27 pies de calado o más, automáticamente entra a la jurisdicción de la ANLA. ¿Eso es cierto? Sí, Julio, bueno, efectivamente la norma ambiental establece esos dos criterios para determinar cuándo un puerto marítimo es de gran calado o de menor calado. Y la norma ambiental también establece que los puertos marítimos de gran calado son de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Pero, doctor Daniel, y este problema pues no es suyo porque, según me cuenta otra fuente, es muy raro que esto esté pasando hasta ahora porque de ser, y yo le creo a usted que es el director jurídico de la autoridad, confirmado lo que usted me dice, quiere decir que el Muelle 13 está incumpliendo hace más de 6 años, porque la DIMAR ha confirmado que los barcos que han pasado por allá son de más de 27 pies de calado y han movido más de 1.500.000 toneladas al año. ¿Cómo se puede explicar una irregularidad de 6 años? Bueno, Julio, ahí es importante mencionar que desde mediados del año 2024 la ANLA empezó a conocer alertas que daban cuenta de la posibilidad de que este muelle fuera de gran calado. Por esa razón, nosotros empezamos a consultar a las autoridades competentes en la materia, a la DIMAR, como usted lo menciona, y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para establecer esos dos datos, la carga que mueve al año y el calado, digamos, que tiene como capacidad del puerto. Entonces, a partir de la información que recabamos, nosotros pedimos esa información en el mes de septiembre, una parte llegó en octubre, otra llegó en diciembre. Al mismo tiempo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estaba precisamente pensando en esas presuntas situaciones, presentó una demanda de nulidad en contra de una decisión del EPA que a criterio de la agencia y a criterio nuestro también carecía de competencia legal para tomar esa decisión respecto al Muelle 13. Por eso la agencia presenta una demanda de nulidad y las mismas pruebas que sirven de sustento para que un juez de la República en diciembre suspendiera una decisión del EPA por falta de competencia, le sirvieron de sustento a la ANLA para solicitarle en el mismo mes de diciembre a el EPA que remitiera el expediente a esta autoridad para continuar con el ejercicio de la autoridad ambiental por ser un muelle de gran calado. Y hay evidencia, digamos, nosotros solo pedimos la evidencia de los 3 últimos años porque nos basamos en una noticia de un medio de comunicación que daba cuenta de esa situación, pero obviamente eso hay que verificarlo en toda su extensión. Señor Páez, otro de los asuntos que se refieren a la competencia que tiene la ANLA tiene que ver con lo que ustedes están argumentando, porque muchos de los expertos han dicho que esto es un tema sanitario y no un tema ambiental. En ese sentido, ¿por qué se tiene que considerar como un tema ambiental y no sanitario? Bueno, ahí hay algo bien importante. Cuando una autoridad ambiental hace una visita a una instalación que está sometida a un instrumento ambiental, pues verifica lo que concierne a lo ambiental, el manejo de las aguas lluvia para que no se mezclen con otros contaminantes, la forma en la que se hace el trasiego de la carga para evitar, digamos, que haya factores de deterioro ambiental, cómo se maneja el material particulado, cómo se maneja, digamos, todas las cuestiones ambientales, el manejo de olores ofensivos, hay muchas cuestiones ambientales que se verifican allí. Pero ¿qué pasa? Cuando usted es una autoridad pública y evidencia que hay situaciones que
tienen alguna relación con lo ambiental, pero son competencia de otra autoridad como la sanitaria, pues usted recoge la evidencia que hay allí y se la envía a la autoridad sanitaria para que ella, dentro del marco de su competencia, pues lo analice. Temas como los vectores es una de ellas. Esos aspectos deben ser verificados por otra autoridad pública, la sanitaria, lo que no quiere decir que la autoridad ambiental al evidenciarlo pues no lo ponga en conocimiento. Y hay algo muy importante: el sustento técnico de las decisiones que ha tomado la autoridad ambiental, la ANLA específicamente, hasta el momento, se basa en los aspectos netamente ambientales. Sí, la cuestión de los vectores es muy relevante, pero es competencia de otra autoridad. Señor director jurídico de la ANLA, don Daniel Páez, pero la ANLA notificó al concesionario del Muelle 13 ese cambio en la competencia ambiental, y le hago la pregunta sobre la base del siguiente argumento. Hace un año, casi un año, el 18 de enero de 2024, la ANLA emitió un comunicado que tenía este titular: ANLA no tiene competencia ambiental en la operación del Muelle 13 del puerto de Buenaventura, ni ha emitido pronunciamientos sobre esta infraestructura. Imagínese, esto por lo menos necesitaba que al operador pues le hubiesen avisado, ¿no? Que eso había cambiado. Juan Pablo, gracias por su pregunta, porque me permite precisar algo, y es que efectivamente hace un año emitimos ese comunicado porque se estaba presentando una información en medios de comunicación y la ANLA en ese momento no tenía conocimiento de que esto era un puerto marítimo de gran calado. Por eso afirmó que no tenía la competencia. Meses después, como le decía, a mediados del año, empezamos a tener las inquietudes y a pedir las evidencias que demostraran o descartaran esa situación. Ahora bien, una vez establecido que somos competentes en el mes de diciembre, documentalmente y con base en pronunciamientos de otras autoridades y de un juez de la República, nosotros lo que hicimos fue pedir el expediente. Nos llega el expediente y aquí hay una cosa bien importante: la decisión de suspender las actividades que adoptó la ANLA le fue comunicada de forma inmediata al titular, en este caso a Grupo Portuario S.A. ¿Sí? ¿Notificaron o no notificaron? Claro que sí. Nosotros comunicamos la resolución mediante la cual suspendimos las actividades. Y hay algo importante ahí, la notificación del cambio de competencia, señor Páez. Bueno, pero quiero decirle una cosa importante. Desde el momento en que nosotros recibimos el expediente, empezamos a ejercer la competencia, ¿sí? Y hay un acto administrativo que simplemente formaliza, digamos, la creación como tal del expediente que recibimos del EPA, que su notificación tiene un procedimiento distinto al de la medida preventiva. Como las medidas preventivas son urgentes, se deben comunicar de inmediato, ¿sí? Por eso es que jurídicamente el Grupo Portuario S.A. terminó conociendo primero la resolución que suspendió las actividades, en donde se explican también todas las razones de la competencia, que el auto que abocó el conocimiento de los documentos. Hoy ya está notificado ese auto, esa notificación se sorteó la semana pasada, porque es que ahí uno tiene es un procedimiento distinto y usted tiene que respetar unos tiempos que ellos tienen para venir a notificarse, pero desde el primer momento en que salió ese auto, que fue el 27 de diciembre, se les envió la citación para que vinieran a notificarse de ese auto. Lo que pasa es que ellos no tenían aprobada o autorizada la notificación electrónica, no lo habían manifestado ni en la EPA ni en la ANLA. Estaba en la EPA, seguramente ese mismo día les llegaba la notificación de inmediato. Estaba prevista una notificación por los medios normales, antiguos, digámoslo así, y es: usted le envían una citación, usted tiene 5 días para venir personalmente, si no viene le envían un aviso y queda notificado como al día 6, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, es un procedimiento que no es tan expedito como el de una medida preventiva, pero los dos actos administrativos fueron puestos en conocimiento del interesado. Sí, señor Páez, esta rencilla que tiene el Grupo Portuario S.A., que maneja el Muelle 13 con el Gobierno Nacional, pues viene de ya hace varios años, y el año pasado también se intentó quitarles esa concesión desde la ANI, pero eso no sucedió. Esto, ¿cómo se le puede decir a los empresarios que no es una rencilla personal del gobierno frente a un grupo que tiene un medio de comunicación que tiene opiniones diferentes al gobierno? ¿Cómo explicarle a la gente que esto no es algo personal? Juan Felipe, muchas gracias por esta pregunta también, porque es que esto permite aclarar algo. Las decisiones de la ANLA son netamente técnicas.
técnicas dentro de su competencia, y dentro de esas competencias hay algo que no está incluido, y son las cuestiones contractuales de los contratos de concesión. Pues esto es competencia de otras autoridades públicas del Estado colombiano, que por supuesto esas autoridades tienen que revisar lo que pasa en materia ambiental, claro, pero la ANLA no tiene competencia respecto de cuestiones asociadas a los contratos de concesión, ¿sí? Y la motivación de sus decisiones es una motivación técnica y basada en la aplicación de la normativa ambiental. Uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones de la ANLA, y para eso debe acudir a los medios legales, como además lo están haciendo en este caso Grupo Portuario. Pero las decisiones se motivan en lo técnico, y ahí están las evidencias en la resolución, en el expediente, y por supuesto, como cualquier usuario de la ANLA, ellos pueden solicitar, en este caso solicitar una revocatoria directa que estamos analizando y que resolveremos en los tiempos legales. Pero, don Daniel, a propósito de la pregunta de Juan Felipe, hablemoslo claro. Le estoy hablando de un correo que recibimos del medio de comunicación de ellos, que es la revista Alternativa. Los periodistas dicen que todo depende de una reunión que van a tener con ustedes hoy, si el muelle sigue o no sigue. Si no se resuelve, no sigue la revista porque no hay recursos para mantenerla. ¿Ustedes consideran que están recibiendo una presión por cuenta de lo que pueda pasar con el futuro de la revista? Bueno, Julio, mire, ¿qué es lo que pasa con las decisiones de una autoridad ambiental como la ANLA? ¿Sí? La importancia de las decisiones de la ANLA tiene una relación directa con la importancia de los proyectos, obras o actividades que son de su competencia. Sí, eso es importante tenerlo presente, y por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en el sustento técnico y jurídico de las decisiones que adopta. Sí, pero, por ejemplo, cuestiones como la continuidad o no de un medio de comunicación, pues por supuesto no es algo que se vaya o se pueda discutir en una reunión con la ANLA, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente la ANLA toma una decisión de suspender temporalmente las actividades de la operación del puerto, y la empresa no solicita, al lado de solicitar una revocatoria directa de su derecho, también nos solicitó una mesa de trabajo, porque nos dicen, oiga, nosotros prestamos un servicio público y queremos que nos atiendan para hablar de ese tema. ¿Qué es lo que pasa cuando usted pide una reunión? Pues obviamente el que pide la reunión es el que plantea cuáles son las inquietudes o lo que quiera resolver. Si se plantean inquietudes que no tienen nada que ver con la competencia de la ANLA, pues esos serán aspectos que no se discutirán en la reunión. La ANLA habla de los temas de su competencia con sus usuarios, no de temas que no son de su competencia. Entonces, pues, efectivamente, hoy habrá una reunión aquí en las instalaciones de la ANLA. Atenderemos a las personas del Grupo Portuario, pues, para resolver las inquietudes que tengan. Y esto lo hace la ANLA con todos sus usuarios, con todas las empresas, con todos los titulares, con todas las comunidades, con todos los grupos de valor, pues, que atiende la ANLA en el marco de sus competencias. Doctor Páez, pero ¿no hay aquí un interés también político? El año pasado, el Tribunal Administrativo del Valle dejó sin efecto esa resolución de la ANI que mencionaba Juan Felipe, y muestra que ahora, 6 meses después, pues viene la ANLA y le cae con el tema ambiental. ¿No hay ahí un grado de política y persecución? Juan Diego, mire, efectivamente, pues hay un juez de la República que tomó esta determinación que ratifica de alguna manera los sustentos jurídicos y técnicos de por qué la ANLA se considera competente, pero lo que pasa es que la ANLA en ningún momento antes a aquel momento en que recibió su competencia ha ejercido, digamos, ninguna competencia de autoridad, ¿sí? Porque no tenía esa competencia. Cuando usted recibe la competencia, usted tiene que empezar a ejercerla. La competencia es irrenunciable y no se basa el ejercicio de la autoridad pública ambiental en cuestiones distintas, lo he repetido, a lo técnico y a lo jurídico. En ese sentido, esas motivaciones, esas cuestiones, si las hay o no las hay, deben ser completamente ajenas al criterio de la autoridad ambiental. Sí, señor Páez, también ustedes se refirieron al estado de los granos que están allí contenidos en este muelle y dicen que están en mal estado, pero la resolución o la confirmación de la Secretaría de Salud de Buenaventura dice que están en buen estado. Entonces, ¿la Secretaría de Salud de Buenaventura está mintiendo? Bueno, ahí es importante. Esa verificación que hicieron las autoridades sanitarias fue posterior.
Sí, fue hace, no sé, hace un par de días. Las fotografías son de antes, digamos, son de el momento en que se hizo la visita con el Ministerio de Ambiente, pero estas son creo que del viernes, si mal no estoy, según bien medios de comunicación, porque nosotros, digamos, no nos han enviado eso como oficialmente y de alguna manera, sí, las cuestiones sanitarias, sí, del estado de los granos o de riesgos que puedan haberse evidenciado respecto de la salubridad pública, si las autoridades sanitarias encontraron que ya esas situaciones están subsanadas, pues por supuesto de eso ellos son los que están llamados a ejercer competencias al respecto. Sí, no será una cuestión que tenga que entrar ni a evaluar ni a verificar la ANLA posteriormente, porque cuando usted como autoridad pública lo evidencia, lo envía al que sí es competente y no se queda revisando ese tema. Quiero cambiarle de tema. Este fin de semana, el periodista Jorge Espinosa en la revista Cambio escribió una columna sobre que tituló Daño irreparable a Ecopetrol. Y estamos hablando del tema Comodo, esta posibilidad de explotación de gas que nos dejaría prácticamente autosuficientes para el futuro. Dice que la Junta Directiva de Ecopetrol reconsidera que la ANLA y el Ministerio del Ambiente le han causado a la empresa un daño irreparable. Y él señala que esa declaración se la da a él personalmente un miembro de los integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol que le dijo, el daño por Comodo ya está hecho. ¿Qué responden ustedes ante esto, que es gravísimo porque el daño no se le hace a Ecopetrol, bueno, se le hace a Ecopetrol y eso es el daño a todos los colombianos? Bueno, este evidentemente es un tema completamente distinto al de Muelle 13. Sin embargo, quiero precisarle algo. La ANLA pues emitió la licencia ambiental, habiendo agotado un procedimiento que tuvo una instancia que es institucional también, que es el Consejo Técnico Consultivo, y con base en las recomendaciones del Consejo Técnico se emitió un concepto técnico vinculante que fue enviado por el Ministerio de Ambiente en su momento a la ANLA. Y la ANLA agotó ese procedimiento, emitió una licencia ambiental. Todas las licencias ambientales tienen condiciones, obligaciones, restricciones, ¿sí? Y por supuesto otorgan derechos pues para afectar o para impactar de manera controlada los recursos naturales. Y perdóname, termino la idea. Sí. Resulta que, como toda licencia ambiental, admite recurso de reposición, ¿sí? Nosotros hemos recibido en la ANLA recurso de reposición por parte de la compañía Anadarko, que es la solicitante del trámite, y por parte de la Procuraduría Delegada Ambiental, que estaba pues actuando en este procedimiento. Nosotros en este momento estamos iniciando, porque son recientes los recursos, iniciando el análisis técnico y jurídico de los argumentos y evidencias entregadas en esos recursos de reposición. En ese sentido, digamos, no podría yo emitir juicios de valor sobre lo que usted está mencionando de esta noticia, ¿sí? En ese sentido, la licencia ambiental otorgada no está en firme, no es definitiva y se tienen que resolver los recursos de reposición para que quede el texto definitivo. La ley dice que cuando uno le presentan un recurso de reposición como autoridad ambiental, pues usted puede revocar la decisión, modificar la decisión, aclarar la decisión o confirmar la decisión, ¿sí? Eso puede ser total o parcialmente. En ese sentido, nosotros estamos haciendo el análisis, estamos apenas empezando el análisis y pues no puedo yo pronunciarme sobre una decisión futura, ¿no? Sí, pero es que ese es el problema. Es que esto tenía unas condiciones por requerimientos técnicos, por creo que los buques que están en la zona. Hay una serie de requerimientos técnicos de tiempo. Y lo que dice también la columna es que lo paradójico y lo absurdo es que en un tema que compromete a una empresa estatal como Ecopetrol no se haya trabajado armónicamente con la ANLA. Porque reitero, lo que les dice es muy grave, que la posibilidad de ser autosuficientes en el tema del gas, nada más y nada menos, se va a perder con el daño que eso representa para Colombia completa y para las finanzas de Ecopetrol. Bueno, ahí hay algo, digamos, importante, y es que todo proyecto que está sometido a licencia ambiental, con independencia de quién sea su titular, aquí hay titulares de licencia que, pues, por supuesto, Ecopetrol tiene muchos proyectos.
Hay otras entidades públicas, tanto del orden nacional como departamental o distrital, que son titulares de instrumentos de la ANLA, y digamos que el rasero que usa la ANLA para ejercer su competencia con la imparcialidad no depende pues de quién es el titular, y eso es importante decirlo. De hecho, muchas veces las entidades públicas y empresas como Ecopetrol pues cumplen unos estándares altos que se los exige la ANLA. Otra cosa bien importante que decir es que las actividades de un proyecto sometido a licencia ambiental se deben iniciar cuando cuenta con licencia ambiental. En ese sentido, en el proceso de planificación de un proyecto, pues quien está desarrollando el proyecto debe considerar el hecho de que en este país las licencias ambientales, las solicitudes de licencia ambiental se otorgan, se niegan o se archivan, ¿sí? Dependiendo pues de los criterios técnicos y jurídicos. En ese sentido, cuando se planifica una actividad de estas, pues se deben tener en cuenta esas posibilidades jurídicas. Y en todo caso, insisto en esto, los proyectos que requieren licencia solo se pueden empezar a ejecutar cuando tienen licencia ambiental. Si hay algunos aspectos que se hayan adelantado previo a la obtención de licencia ambiental, pues eso es un aspecto que no le concierne a la autoridad ambiental, salvo pues que obviamente implique algún tipo de incumplimiento a la normativa ambiental. Pues el gobierno fijó una línea en materia de recursos y quiere recursos limpios. Con los limpios tenemos todos los problemas también. Fíjese usted, los extranjeros que se están yendo de La Guajira porque se cansaron de tanto problema con las licencias. En el caso del gas, está Félix hablando tal vez del pozo de profundidad más importante del mundo. Y esto tiene un socio distinto de Ecopetrol, que también le contará a sus colegas en el mundo lo que está pasando en Colombia. Le estoy hablando de la Occidental Petroleum Company. Y está Sirius, que tiene otro socio que también ya sacó la mano, que es ni más ni menos que Petrobras. En ese orden de ideas, pues yo no sé dónde está el otro bejuco del que nos vamos a coger, porque si no es el petróleo, si no es el gas, si no es el carbón, pues yo no sé de dónde van a financiar la caja del país que se financiaba con Ecopetrol. Pero don Daniel, olvidémonos de la columna de Espinosa, en donde Espinosa tiene toda la razón. Están poniendo ustedes en riesgo la gallina de los huevos de oro del país. Es más, para él ya no es riesgo, es irreversible. Quitemos eso para que usted no tenga una futura recusación o un impedimento. Cambiemos el escenario y pensemos en un pozo imaginario en la mitad del océano. Para quienes desconocemos de los daños ambientales, ¿cuáles son los escenarios de un daño ambiental de un pozo que está en la mitad de la nada? ¿Qué daño ambiental puede producir sacar petróleo, sacar gas de un pozo que está en la mitad del océano? Bueno, Julio, mire, yo le quiero decir primero una cosa, y es que no me voy a referir a proyectos, como usted lo dice, imaginarios, porque precisamente pues las características que está hablando son las de un pozo o de un proyecto que está justamente pendiente de resolver un recurso de reposición por parte de esta autoridad. Pero precisamente los estudios de impacto ambiental contienen o deben contener toda la información relacionada con los distintos escenarios de las contingencias que se pueden presentar, ¿sí? La caracterización, digamos, y identificación de cuáles son los riesgos, cuáles son los escenarios de amenaza, etcétera. Todo eso debe estar ahí mencionado y pues es una cuestión que, sin perjuicio de que intervienen otras autoridades públicas del Estado colombiano en el análisis de esa información, pues se tiene en cuenta en el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y son digamos, proporcionales a la magnitud del tipo de proyecto del que estamos hablando. En ese sentido, es un tema que no se debe tomar a la ligera y que se debe analizar muy, muy detalladamente, pues, cuando se hace la evaluación técnica ambiental. Sin entrar, pues, y usted lo sabe muy bien, a referirme más detalladamente al aspecto, pues porque esto es algo que está precisamente resolviéndose un recurso de reposición por parte de esta autoridad. Pero mire que hay un detalle, abogado Daniel, que no comprendo. En octubre, cuando estábamos en plena COP, conferencia de medio ambiente que se llevó a cabo en Cali, la ministra de Medio Ambiente, que creo es el ministerio rector de la ANLA, dijo que se iba a emitir el concepto favorable y que en los próximos días, le habló de octubre, se podría continuar el proyecto.
¿Ustedes no le hacen caso a la ministra? ¿O la ministra nunca les hizo esa solicitud para que se emitiese el concepto? Pues, Juan Pablo, ahí es importante mencionar que para emitir la licencia ambiental se agotó un procedimiento, pero es que este procedimiento tuvo una particularidad que está prevista también en la ley, y es que se activó el Consejo Técnico Consultivo. Hay que decir que no todos los proyectos de competencia de la ANLA pues tienen este Consejo Técnico Consultivo. Hay unas reglas objetivas en la norma, desde 2018 están reguladas, que dicen en qué casos se remite el expediente, pues se emite un concepto por parte del Consejo Técnico Consultivo, un concepto vinculante por parte del Ministerio de Ambiente con base en las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo. Nosotros el 12 de noviembre de 2024 recibimos ese concepto vinculante por parte el procedimiento se agotó en el Consejo Técnico Consultivo y nosotros posteriormente recibimos el concepto por parte de la ministra. El 16 de diciembre recibimos el concepto vinculante por parte del ministerio, ¿sí? Entonces, terminando el procedimiento legal, y perdónenme que aquí estoy hablando de memoria con las fechas, tengo que revisarlas, pero salen las recomendaciones del concepto técnico, del Consejo Técnico Consultivo. Con base en esas recomendaciones, el Ministerio de Ambiente emite un concepto vinculante. Son 2 pasos. Esos 2 pasos se agotaron acá, ¿sí? En ese sentido, digamos, la ministra planteó esa cuestión, que iban a emitir el concepto vinculante. Emitieron el concepto vinculante. El concepto hace unas recomendaciones respecto de algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la decisión sobre la licencia ambiental. Esos aspectos se tuvieron en cuenta, además del estudio de impacto ambiental que presentó efectivamente la empresa, y pues nosotros emitimos una licencia ambiental que tiene obligaciones como toda licencia ambiental, y hay algunos aspectos de la licencia ambiental con los que Anadarko no está de acuerdo, la Procuraduría tampoco, y por eso presentaron recursos de reposición que estamos analizando en este momento. O sea, la decisión definitiva, en firme, como decimos los abogados, todavía no está en firme la licencia ambiental, está todavía analizándose el recurso de reposición. Don Daniel, qué pena molestarlo con tantos temas, pero me voy ahora para el Laguito en Cartagena. Como usted sabe, ese ha sido un foco de contaminación de muchísimos años, décadas. El Laguito, imagínese usted, el Laguito en la bellísima ciudad de Cartagena, pues ha sido un problema sin resolverse. Nos informan que hay un proyecto de descontaminación del Laguito, que sería la solución para ese lago que está en el barrio de Boca Grande en Cartagena. ¿Usted ha recibido o conoce usted en la ANLA algún proyecto, costaría 32 mil millones de pesos, de descontaminación del Laguito desde la gobernación, desde la alcaldía? Bueno, ahí sobre ese aspecto lo único que tenemos conocimiento es que solicitaron a la ANLA unos términos de referencia, ¿sí?, para unas obras hidráulicas para evitar el ingreso de sedimentos. Digamos, ese tipo de obras requieren licencia ambiental. ¿Y cómo funciona ese procedimiento? Usted primero solicita unos términos de referencia cuando no existen unos genéricos, solicita términos de referencia a la ANLA o a la autoridad ambiental competente para elaborar el estudio de impacto ambiental que requiere este tipo de obras. Entonces, como son obras hidráulicas para evitar el ingreso de sedimentos, pues esto se compone de unos espolones, un canal, y este tipo de obras requieren licencia ambiental. Por eso tienen que pedir los términos de referencia, con base en esos términos hacen el estudio de impacto ambiental, luego solicitan la licencia ambiental y pues se agota el procedimiento legal que está en la norma. Esta solución que suena muy interesante, entonces, aún ese contrato no se habría podido adjudicar por 32 mil millones de pesos por la sencilla razón de que no tiene licencia. ¿De acuerdo, don Daniel? Pues, mire, tengo que verificar cuándo solicitaron esos términos de referencia, pero nosotros los emitimos, digamos, en términos. Ahí es importante mencionar una cosa. Cuando usted lo plantea en esos términos de no se puede ejecutar porque no tiene licencia, siempre hay que entrar a mirar cuándo solicitaron los términos de referencia y cuál fue el tiempo que se tomó la ANLA para emitir esos términos.
hay unos tiempos legales de licenciamiento ambiental, la ANLA los cumple. Por ejemplo, el año pasado, en el 99% de las solicitudes de licencia cumplimos los términos legales, ¿sí? Y en ese sentido, no sé cuáles son las fechas que están previstas en la planificación de ese contrato, pero la ANLA ha emitido sus pronunciamientos dentro de los términos legales. Sí, cuestión distinta será el momento en el que hicieron las solicitudes, ¿no? Y le tengo una última inquietud. Hemos abusado de su tiempo. Por cuenta del feliz año. Don Daniel, la semana pasada, por un pleito de dos dueños de una tierra en Barú, donde uno de los dueños avanza con un hotel o avanzó con un hotel, pues ahí hay una discusión sobre si tiene o no tiene el permiso. Tenemos otro tema con un muelle en Santa Marta de un particular en una playa pública. Y así nos están llegando una cantidad de denuncias. Pero con este tema de Barú, algunos vecinos de islas en donde tienen un permiso para administrarlas, porque las islas son públicas, no son privadas, pero tienen acuerdos para mantenerlas, para administrarlas y para seguir con unos protocolos, pero además de pagar por un arrendamiento y de sostenimiento, nos llegaron informaciones sobre hoteles que están operando en las islas sin licencia de operación. Una isla en Islas del Rosario puede operar un hotel sin licencia ambiental. Bueno, digamos, primero sobre el tema específico del que está planteando, pues no tenemos conocimiento. Sin embargo, es importante mencionar algo, y es cuando usted habla de Islas del Rosario, recordemos que es un parque nacional natural, pero tiene como un factor territorial que define qué área es un parque, qué áreas no es un parque, ¿sí? La norma lo que dice es que en los parques nacionales naturales, además de todas las obvias restricciones que hay, la norma dice que si se va a dar la construcción de infraestructura, ¿sí? En áreas del sistema de parques nacionales naturales, pues esa infraestructura requiere licencia ambiental, ¿sí? Y esta sería de competencia de la ANLA. Obviamente tiene que ser sí o sí dentro del marco del cumplimiento del plan de manejo ambiental del área protegida. No puede ser, digamos, más allá de eso. La Corte ha sido muy clara, la Corte Constitucional en esta materia, diciendo que el hecho de que este tipo de proyectos requieran licencia ambiental no significa que la licencia sea como una especie de patente de corso, sino que la misma licencia solo podría otorgarse dentro del marco, digamos, de las reglas propias del Parque Nacional Natural, que están previstas, pues, o deben estar previstas en un plan de manejo ambiental del área protegida. Pero, don Daniel, yo tengo un contrato con el Estado para pagar un canon de arriendo, para tener un compromiso ambiental, para respetar que la playa es pública, en fin. Y yo en esa Isla del Rosario, donde había una casa, pues resuelvo que puedo hacer un pequeño hotel boutique con un número de habitaciones que quepan ahí en el predio. ¿Para eso yo necesito un permiso de la ANLA? Bueno, Julio, eso digamos que es importante mencionar una cosa. Aquí hay una competencia concurrente de parques nacionales naturales de Colombia, y digamos que son la autoridad. Lo primero que hay que establecer ahí es, ¿estamos o no estamos en un parque nacional natural? Es la primera pregunta que hay que resolver. Y como le decía, si está en un parque nacional natural y va a construir infraestructura, pues requiere licencia ambiental. La norma especifica eso, ¿sí? En ese sentido, digamos, bajo las reglas propias del parque. Pero esta pregunta pues ya encuadra algunas hipótesis que puede tratarse de casos concretos de Islas del Rosario, y pues obviamente ya tendríamos, para poder pronunciarnos al respecto, que contar con la información detallada del tema, y pues obviamente hacerlo siguiendo el procedimiento legal. Bueno, para los oyentes que nos han enviado algunas inquietudes, yo no diría que denuncias, inquietudes sobre los temas ambientales, lo mejor es que envíen un oficio a la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Y autoridad, Julio. Autoridad. Gracias. No más faltaba autoridad, Daniel. Allí les pueden resolver un poco lo que les preocupe de la operación en las islas. Ha sido usted muy amable, don Daniel. Gracias por atendernos.
Gracias a usted, Julio, y a todo su equipo. Que tengan muy buen día. Suerte en la reunión de hoy con el Muelle 13. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.